Capítulo 4. Adivinación. Volviendo de nuevo a su silla, oyó el repique de las campanas de la lejana catedral. Continuó 7 veces antes de que Zhou Mingrui se levantara lentamente. Subió al armario y sacó su ropa. Un chaleco negro con un traje a juego, pantalones que se aferraban con fuerza a sus piernas, un sombrero de copa a la mitad y su débil aire académico hacían que Zhou Mingrui se sintiera como si estuviera viendo un drama inglés ambientado en la época victoriana. De repente murmuró suavemente mientras negaba con la cabeza con una sonrisa irónica: no voy a una entrevista. Todo lo que estoy haciendo es comprar algunos ingredientes para prepararme para mi ritual de mejora de la suerte. Klein estaba tan preocupado por su inminente entrevista que se convirtió en instinto. Cuando no estaba lo suficientemente enfocado, habitualmente llevaba su única ropa decente. Después de respirar, Zhou Mingrui se quitó el traje y el chaleco, cambiándose a un abrigo amarillo parduzco. También se cambió a un sombrero de fieltro con un borde redondeado del mismo color. Una vez hecho el atuendo, caminó hacia un lado de la cama y levantó un cojín cuadrado. Alcanzó su mano en un agujero discreto debajo y revolvió alrededor antes de encontrar una capa intermedia. Cuando se retrajo su mano derecha, había un rollo de notas en su palma. Había unas 8 notas con colores verde oscuro descoloridos. Estos eran todos los ahorros que Benson tenía en este momento. Incluso incluía los gastos de manutención de los próximos 3 días. 2 de ellas eran notas de 5 soles y las restantes eran notas de una sola palabra. En el sistema monetario del reino de Loen, Soli ocupó el segundo lugar. Se originó a partir de monedas de plata antiguas. Un soli era equivalente a 12 peniques de cobre. Tenían denominaciones de 1 y 5 soli. En la parte superior del sistema monetario estaba la libra de oro. También estaban basados en papel, pero estaban garantizados por oro y fijados directamente. Una libra de oro equivalía a 20 soli. Tenían denominaciones de 1, 5 y 10 libras de oro. Zhou Mingrui extendió una nota y captó el olor de la tenue tinta única. Este era el olor del dinero. Tal vez como resultado de los fragmentos de memoria de Klein o su constante deseo de dinero, Zhou Mingrui sintió que se había enamorado instantáneamente de estas notas. Mira, sus diseños son tan hermosos. Hace que el severo y anticuado George III y sus 2 bigotes se vean especialmente adorables. Mira, la marca de agua que se puede ver cuando la nota se coloca contra la luz del sol es muy atractiva. El exquisito diseño de la etiqueta antifalsificación lo hace completamente diferente de esos falsos y extravagantes relojes. Zhou Mingrui lo admiró durante casi un minuto antes de sacar 2 notas de una sola frase. Luego enrolló las notas restantes y las metió de nuevo en la capa oculta del cojín. Después de colocar y aplanar la tela alrededor del agujero, Zhou Mingrui dobló las 2 notas que había sacado cuidadosamente y las colocó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta marrón amarillenta. Separó las notas de los pocos peniques que tenía en el bolsillo del pantalón. Con todo esto hecho, colocó una llave en su bolsillo derecho y trajo consigo una bolsa de papel de color marrón oscuro y rápidamente caminó hacia la puerta. Sus pasos arrastrando los pies se ralentizaron desde un paso enérgico hasta que finalmente se detuvo. Zhou Mingrui estaba de pie junto a la puerta y no estaba seguro cuando ya había empezado a fruncir el ceño. El suicidio de Klein estaba cargado de peculiaridades. ¿Se encontraría con algún accidente si se fuera de esa manera? Después de un pensamiento profundo, Zhou Mingrui regresó a su escritorio y abrió el cajón. Luego sacó el revólver de bronce reluciente. Esta era la única arma defensiva en la que podía pensar, y era la única arma con suficiente poder. A pesar de que nunca había practicado disparos, simplemente sacar un revólver como ese definitivamente asustaría a cualquiera. Él acarició el frío metal del revólver antes de meter su revólver en el bolsillo donde estaban sus notas. Apretó el dinero en la palma de la mano mientras sus dedos presionaban el mango del arma. Estaba perfectamente oculto. Sintiéndose seguro, el que sabía un poco de todo de repente tenía una preocupación. ¿Terminaría fallando? Al estar saturado con tal pensamiento, Zhou Mingrui rápidamente pensó en una solución. Sacó el revólver y soltó el cilindro. Luego alineó la cámara vacía que era el resultado del suicidio a lo largo del martillo de la pistola antes de cerrarla. De esta manera, incluso si hubiera un fallo de encendido, descargaría una ronda vacía.
Después de meter su revólver en su bolsillo, Zhou Mingrui mantuvo su mano izquierda allí. Se presionó el sombrero con la mano derecha y abrió la puerta antes de irse. El corredor durante el día se mantuvo oscuro a medida que la luz del sol limitada brillaba desde la ventana, situada al final del corredor. Zhou Mingrui bajó rápidamente las escaleras y abandonó el apartamento antes de disfrutar del brillo y el calor del sol. Aunque era casi julio, todavía se consideraba a mediados del verano. Sin embargo, Tinyen estaba situada al norte del reino de Loen, por lo que tenía características climáticas únicas. La temperatura anual más alta no fue ni de 30 grados en la Tierra, con mañanas aún más frescas. Sin embargo, las calles estaban inundadas de agua sucia y basura esparcida. Según los recuerdos de Klein, esto no era algo raro en las comunidades de bajos ingresos, incluso si había alcantarillas. Después de todo, había demasiadas personas y la gente necesitaba sobrevivir. Ven y prueba nuestro delicioso pescado asado. Sopa de ostras caliente y fresca. Bebe un tazón por la mañana y siéntete vigorizado todo el día. Pescado fresco del puerto por solo 5 peniques cada uno. Las magdalenas y la sopa de anguila son la combinación perfecta. Concha. 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 Verduras recién sacadas de las granjas fuera de la ciudad. Barato y fresco. Los vendedores ambulantes móviles que vendían verduras, frutas y comida caliente gritaban por las calles mientras hacían señas a los peatones. Algunos de ellos se detendrían y compararán cuidadosamente antes de comprar. Otros agitarían sus manos con impaciencia, ya que aún no habían encontrado trabajo por el día. Zhou Mingrui tomó una bocanada de aire que mezclaba aromas tanto nocivos como fragantes. Mientras apretaba el revólver con fuerza en su mano izquierda, apretó las notas con fuerza. Se presionó el sombrero con la mano derecha mientras pasaba por la concurrida calle, encorvándose un poco. Habría que haber ladrones en las zonas pobladas. Además, en esta calle no faltaban los ciudadanos pobres que trabajaban a tiempo parcial después de perder sus trabajos anteriores. También había niños hambrientos que fueron explotados por adultos para cumplir sus órdenes. Continuó avanzando hasta que llegó a un punto donde la aglomeración a su alrededor volvió a la normalidad. Se enderezó y levantó la cabeza para mirar calle abajo. Hubo un acordeonista vagabundo al acecho. La melodía era a veces agradable, a veces ferviente. Junto a él había varios niños con ropas irregulares y tez pálida debido a la desnutrición. Escucharon la música y se movieron al ritmo, bailando coreografías propias. Sus caras estaban llenas de alegría como si fueran un príncipe o un ángel. Una mujer sin vida pasó, su falda estaba sucia y su piel era opaca. Su mirada parecía aburrida y lenta. Solo cuando miró al grupo de niños hizo un leve resplandor. Era como si se hubiera visto desde hacía 3 décadas. Zhou Mingrui la alcanzó y se dirigió a otra calle antes de detenerse en Smirin Bakery. El dueño de la panadería era una abuela de más de 70 años llamada Wendy Smirin. Su cabello era completamente blanco grisáceo y siempre tenía una sonrisa genial. Desde el principio de los recuerdos de Klein, ella había estado aquí vendiendo pan y pasteles. Oh, las galletas de Tinyen y los pasteles de limón que hace son deliciosos. Zhou Mingrui tragó saliva y sonrió. Señora Smirin, 8 libras de pan de centeno. Oh. Querido Klein, ¿dónde está Benson? ¿No ha vuelto?, preguntó Wendy sonriendo. En unos pocos días más, respondió Zhou Mingrui vagamente. Cuando Wendy tomó el pan de centeno, suspiró. Seguro que es un muchacho trabajador. Él tendrá una buena esposa. Al decir esto, las comisuras de sus labios se curvaron cuando dijo juguetonamente, todo está bien ahora. Ya te has graduado. Usted es un graduado de historia de nuestra Universidad Kouigo, pronto podrá ganar dinero. No debes quedarte en el apartamento en el que vives actualmente. Como mínimo, debes tener un baño al que puedas llamar tuyo. Señora Smirin, pareces ser una mujer joven y enérgica hoy. Todo lo que Zhou Mingrui pudo hacer fue responder con una sonrisa seca. Si Klein pasara con éxito su entrevista y fuera profesor en la Universidad de Tinyen, era cierto que su familia sería empujada de inmediato a un nivel socioeconómico más alto. En sus fragmentos de memoria, una vez había fantaseado con alquilar un bungalow en los suburbios.
Habría 5 o 6 habitaciones, 2 baños, un enorme balcón en la planta superior, 2 habitaciones, un comedor, una sala de estar, una cocina, un baño y un trastero subterráneo en el primer piso. Esto no fue un sueño ilusorio. Incluso un profesor de libertad condicional en la Universidad de Tinian tendría un salario semanal de 2 libras de oro. Después del periodo de prueba, el salario se elevaría a 3 libras de oro y 10 soles. Uno tenía que saber que a pesar de trabajar durante tantos años, el hermano de Klein, Benson, solo tenía un salario semanal de 1 libra y 10 soles. Los trabajadores ordinarios en una fábrica ni siquiera ganaban 1 libra o, en el mejor de los casos, un poco más. Y el alquiler de un bungalow era de aproximadamente 18 soli a 1 libra y 18 soli. Esta es la diferencia entre ganar entre 3 y 4 mil yuanes y ganar entre 14 y 15 mil yuanes al mes. Zhou Mingrui murmuró para sí mismo. Sin embargo, todo esto se basó en la premisa de que pasó las entrevistas de la Universidad de Tinian o de la Universidad de Baklen. No hubo muchas otras oportunidades. Las personas sin conexiones no pudieron obtener recomendaciones para convertirse en un servidor público. Y los que estudiaron historia fueron más limitados en oportunidades de trabajo. No había mucha demanda de consultores privados de los aristócratas, bancos o magnates industriales. Teniendo en cuenta que el conocimiento que Klein comprendió estaba fragmentado e incompleto, Zhou Mingrui se sintió incómodo y culpable por las expectativas que la señora Smirin tenía de él. No, siempre he sido tan joven, respondió Wendy con humor. Mientras hablaba, empacó los 16 panes de centeno que había pesado en la bolsa de papel marrón que Zhou Mingrui había traído. Extendió la mano derecha y dijo, 9 peniques. Cada pan de centeno pesaba alrededor de media libra, ya que las diferencias eran inevitables. ¿9 peniques? ¿No fueron 11 peniques hace 2 días?, preguntó Zhou Mingrui inconscientemente. Costó 15 peniques el mes anterior al mes anterior. Tienes que agradecer a las personas que protestaron en las calles por la derogación de la ley de granos, dijo Wendy mientras se encogía de hombros. Zhou Mingrui asintió con un vago reconocimiento. Los recuerdos de Klein con respecto a esto estaban incompletos. Todo lo que recordaba era que el principio básico de la ley de granos era proteger los precios de los productos agrícolas nacionales. Una vez que los precios subieron a un cierto nivel, las importaciones de granos de naciones del sur como Feinapoter, Masin, Lemberg se detuvieron. ¿Por qué la gente protesta el acto? Sin decir mucho, Zhou Mingrui, temiendo que terminara sacando el revólver, sacó cuidadosamente sus notas y entregó una de ellas a la señora Smirin. Le dieron 3 peniques de cobre en cambio. Se los guardó en el bolsillo del pantalón, tomó la bolsa de papel que contenía el pan y se dirigió al mercado de lechugas y carnes, al otro lado de la calle. Estaba trabajando duro para el cordero guisado con guisantes que su hermana había exhortado. Había una plaza municipal en la intersección de las calles Iron Cross y Daffodil. Se erigieron muchas carpas allí, y payasos vestidos con atuendos extraños y divertidos distribuían volantes. Hay una actuación de circo mañana por la noche. Zhou Mingrui miró los folletos en manos de otros mientras leía su contenido en voz baja. A Melissa definitivamente le gustaría. Sin embargo, ¿cuánto es la tarifa de entrada? Con ese pensamiento, Zhou Mingrui se acercó. Justo cuando estaba a punto de preguntar a un payaso con una cara pintada de rojo y amarillo, una voz ronca de mujer sonó a su lado. ¿Te gustaría probar una adivinación? Zhou Mingrui, inconscientemente, volvió la cabeza y vio a una mujer con un sombrero puntiagudo y un vestido largo y negro de pie frente a una tienda de campaña corta. Su rostro estaba manchado con pintura roja y amarilla y sus ojos eran de un azul grisáceo profundo. No, Zhou Mingrui negó con la cabeza en respuesta. Él no tenía el dinero disponible para la adivinación. La mujer se echó a reír y dijo, mi adivinación del tarot es muy precisa. Tarot. Zhou Mingrui se quedó estupefacto al instante. Esta pronunciación era casi idéntica a las cartas del tarot en la Tierra. Y las cartas del tarot de la Tierra eran un conjunto de cartas utilizadas para la adivinación. Acaban de tener gráficos que representaban diferentes presagios. Espera. De repente recordó los orígenes de la adivinación del tarot en este mundo. No se originó en los 7 dioses ortodoxos ni fue un legado antiguo. En cambio, fue creada por la cónsul de la República de Intis de esa época,
Roussel Gustave, hace más de 170 años. Este señor Roussel inventó la máquina de vapor, mejoró el bote de vela, derrocó el gobierno imperial del reino Intis y fue reconocido por el dios de la artesanía. También se convirtió en el primer cónsul de la República de Intis. Más tarde, invadió otras naciones y colocó a Lemberg y otras naciones bajo su protección. Hizo que el reino de Loen, Feinapoter, el imperio Feisak y otras naciones poderosas del continente norte se rindieran ante la República Intis. Después de eso, la República se convirtió en un imperio y se convirtió en el autoproclamado emperador César. Fue durante el gobierno de Roussel que la Iglesia de la Artesanía recibió su primera revelación pública desde la Quinta Época. Desde entonces, el dios de la artesanía se cambió al dios de la maquinaria y del vapor. Roussel también inventó la adivinación del tarot. También estableció el sistema contemporáneo de tarjetas basadas en papel y sus estilos de juego. Zhou Mingrui estaba familiarizado con muchos estilos, como Upgrade, Fighting the Landlord, Texas Poker y King. Además, las flotas marinas que envió descubrieron una ruta marítima que llevaba al continente sur a través de los mares tormentosos y turbulentos. Esto también comenzó la era del colonialismo. Desafortunadamente, fue traicionado en su vejez. En el año 1198 de la Quinta Época, fue asesinado por las fuerzas combinadas de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente, la antigua familia real Intis, la familia Saurin y otros aristócratas. Finalmente murió en el Palacio de Arce Blanco. Recordar ese conocimiento general, de repente, lo hizo sentir. ¿Podría ser este un alto nivel de transmigración? Con esto en mente, Zhou Mingrui estaba intrigado por ver cómo eran las cartas del tarot. Por lo tanto, asintió a la mujer de sombrero puntiagudo con la cara pintada y dijo, bueno, el precio es razonable, lo intentaré. La mujer inmediatamente dijo con una carcajada, señor, usted es el primero aquí hoy, así que está en la casa.